Listo chicos, el día de hoy vamos a tener una nueva sesión, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar pues de la parte de multiplicación. La parte de la multiplicación también está contenido en el tema de cuatro operaciones, ¿de acuerdo? Ya hemos visto anteriormente adición, sustracción, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de multiplicación. ¿Qué dice por acá, no? Tenemos un cuadradito donde tenemos a la letra A multiplicado por B igual a P. A y B son conocidos factores, los factores de una multiplicación. A y B, ¿de acuerdo? Es igual a P. Por acá decimos, al primer numerito multiplicando, al segundo numerito multiplicador y a la respuesta que nos va a salir se le va a llamar producto o producto final en algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces decimos multiplicando por multiplicador igual al producto. A ver, veamos un ejemplo por aquí sencillo. Dice multiplicar 1325 por 213. Lo que vamos a hacer nosotros es ponerlo pues en forma vertical. ¿Sí? De arranque, jóvenes. Ponerlo en forma vertical. A ver, 1325, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicarlo por 203. 203. Listo, jóvenes, ¿no? El 3 comienza a multiplicar todo lo que está en la parte superior. Sería 3 por 5, 15. ¿Sí? 3 por 5, 15. Pero antes de ello vamos a hacer una pequeña línea. Ya está. A ver, comenzamos a multiplicar, ¿no? 3 por 5, 15, profesor, 15. Llevo 1. 3 por 2, 6, más 1 sería 7. Listo. 3 por 5, 3, 9. 9, 9, profesor. Y 3 por 1, 3. Listo. Ahora, el 1 multiplica a todos. O sea, profesor, sería por acá 5. ¿De acuerdo? 2, 2, 3, 1. Listo, listo, listo. Ahora, el 2 va a multiplicar a todo lo que está en la parte de arriba, ¿no? 2 por 5, profesor, 10. Llevo 1. 2 y 2, 4. Más 1, 5. Profesor, 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Listo, ¿no? Ya está. Entonces, ahora lo que sigue, pues, es sumar, ¿no? Vamos a operar. A ver, pero para ello, vamos a recordar. Este primer numerito que está saliendo es del 3 por todo lo de arriba, ¿de acuerdo? Este segundo numerito es el 1 por todo lo de arriba. Y el tercer numerito que está por acá sería el 2 por todo lo de arriba. Sumamos, ¿no? 5, 5, 7 y 5, 12. Llevo 1, más 9, 10, más 2, 12. Y más 0, 12. Llevo 1. 3 más 3, 6. Más 5, 11. Y el 1 que estaba llevando, 12. Vuelvo a llevar 1. 1 y 6, 7. Y 1 que llevas, 8. Y 2. Listo. Aquí vamos a poner algunos nombrecitos, jóvenes, ¿de acuerdo? Algunos nombres. Por ejemplo, al primer numerito, al segundo numerito y al tercer numerito y a lo que está en la parte de abajo. Listo. Al que está en la parte superior, de esa manera, yo lo voy a poner de estos nombres. Pues. El de arriba lo voy a poner multiplicando. ¿De acuerdo? Al de abajo yo lo voy a poner multiplicador. Chévere. Al primer numerito, yo lo voy a poner así. Primer producto parcial. Primer producto parcial. Porque es la primera multiplicación del primer numerito. El segundo sería segundo
producto parcial. Y por ende, el tercero, yo lo voy a llamar, pues, ¿no? Tercer producto parcial, ¿no? Parcial. Listo. Y esto, que es la respuesta, se le va a conocer como producto total. Producto o producto total, ya te lo había mencionado, ¿de acuerdo? Listo, esas cositas debes de recordarte muy bien, ¿de acuerdo? A ver, ahora pasamos por acá, joven, pasamos por acá. Pasamos ahora con los problemitas, Dice, al multiplicar un número por 326, yo tengo un número y debo de multiplicarlo por 326. Se obtuvo como suma de productos parciales a 47.388. Calcule dicho número. A ver, comenzamos nuevamente. Dice, al multiplicar un número. Entonces, como en el problema, a nosotros no nos dice cuánto vale dicho número, aquí vamos a poner el número, nosotros lo vamos a poner como n. Dice. Entonces, este número se va a multiplicar por 326. Entonces, profesor, al número n, yo lo voy a multiplicar por 326. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros decimos, cuando vamos a multiplicar y me habla de productos parciales, rápidamente, el 6 multiplica el n, por lo tanto sería 6n. Él sería el primer producto parcial. El segundo producto parcial sería 2 por m. Él sería el segundo producto parcial. El tercer producto parcial sería 3n. Ojo, y ahí nos dan un dato, ¿sí o no? Ahí nos dan un dato. Que la suma de productos parciales. O sea, profesor, como él es primer producto parcial, él es segundo producto parcial y él es tercer producto parcial. El problema a nosotros nos dice que la suma de los productos parciales, la suma de los tres, entonces, profesor, lo vamos a poner por un costadito. Aquí, mira. Decimos, la suma de los productos parciales, la suma de los tres, o sea, profesor, 6n más 2n y más 3n debe ser igual a 47.000. A ver, concéntrate, jovencito. 388. Listo, ¿no? Operamos entonces 6n más 2n y más 3n sería pues 11n. Y esto es igual a 47.388. Listo, chocherita. Ahora, el 11 lo que va a hacer es simplemente a pasar a dividir, pues, ¿no? Y como el 11 yo lo mando a dividir, la respuesta sería 4. Vamos a dividir, estoy dividiendo ya 4, 3, 0, 8. Por lo tanto, el número que nos piden sería 4.308. Eso sería el número, jovencito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta del primer problema sería 4.308. A ver, ahora me acompaña el problema número 2. Problema número 2. Dice, si ABC por 999 es igual a un número que termina en 742. Un número que termina, ojo, termina, está terminando. Aquí hay puntos consecutivos que significa que están terminando. Bueno, calcular el complemento aritmético de A más B más C. Bueno,
como ustedes ya tienen mucha base, mucha experiencia, lo vamos a hacer un poquito rápido. 999 lo podemos cambiar. ¿Ah? Lo vamos a cambiar. Cuidado que estás pensando, profesor. Así pues, profe, vamos a trabajar así. Cuidado que estás pensando que voy a trabajar de esta manera. Así yo no voy a trabajar. Así se va a demorar. El examen de admisión se va a terminar rápido. ¿De acuerdo? Así no voy a hacer. A ver, ojo. El 9 yo lo puedo cambiar por un 10 menos 1. Profesor, y si tengo 99, yo lo puedo cambiar por un 100 menos 1. Ah, profe, entonces, si yo tengo 999, viendo la secuencia, yo lo puedo cambiar pues por un 1000 menos 1. Si hay un 9, le pongo 10. Si hay dos 9, le pongo 100. Si hay 3, le pongo 1000. Y si hay 4 9, le pongo 10.000. Y siempre el restado de la unidad. Eso es lo que voy a hacer, joven. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjate el problemita. Sería de esta manera, mira. Sería de esta manera, ¿no? Listo, sería así. Concéntrate, ¿ya? Por favor, concéntrate. Sería ABC multiplicado por 999. Pero eso lo voy a cambiar, te lo acabo de explicar. Sería pues 1000 menos 1. Y eso debe ser igual a un número que termina en 742. De esa manera. Y ahí aplicamos la propiedad distributiva. Este ABC se multiplica por 1000. Profesor, si tengo 27 por 100 y menos 1, el 27 multiplica con 100. Sería 27 con 2 ceritos. 2700. Menos 27 por 1 sería 27. De esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, el ABC le aplicamos la propiedad distributiva, multiplica ellos dos. Y dicho de esa manera, nosotros podemos poner así. A ver, mira, ABC por 1000. Quiere decir que lo voy a aumentar 3 ceritos. Listo. Menos ABC por 1, ABC. Chévere. Y esto es igual a un número que termina en 742. De esa manera, jovencito. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Así de fácil y sencillo. Listo. Entonces, como nosotros teníamos un problema de multiplicación al inicio, queda cambiado pues a un problema de una sustracción, una resta. Mira, facilito. Ahora lo que voy a hacer es pues ponerlo en forma vertical. De esta manera. Mira. Vamos a ponerlo A, B, C, acompañado con 3 ceritos. 1, 2, 3. Menos el mismo número, o sea, ABC. ABC, ¿no? A, B, C. Y dice que la resta de ellos dos, profesor, esa resta es un número que termina en 742. ¿De acuerdo? Un número que termina en 742. Listo, joven, ¿no? Listo. A ver. Bueno, aquí simplemente pues es sencillo, ya joven, ya terminó nuestro problema. Prácticamente sencillo. ¿De acuerdo? A ver. Un número que termina en 742. Listo. A ver. Ya está. Esta letra C es quien va a prestar para que se puedan operar. Entonces, primero la letra C va a prestar al 0. Él se convierte en 10, pero él tiene que prestar. Y se queda en 9. Él se convierte en 10, pero él tiene que prestar. Y se queda en 9. Y él, como está siendo prestado, profesor, sería 10. Y operamos, pues, ¿no? 9 menos A me sale 7. Quiere decir que la letra A vale 2. Profesor, 9 menos B es 4.
Quiere decir que la letra B es igual a 5, profesor. 5, 5. Y 10 menos C vale 2. O sea, profesor, C es igual a 8. Nos pide como respuesta cuánto vale el complemento aritmético de A más B más C. Eso nos pide, ¿de acuerdo? A ver, A más B más C. A más B más C sería pues 2 más 5 más 8, 15. O sea, profesor, en otras palabras, nos pide el complemento aritmético de 15. ¿Y cuánto sería, profesor, el complemento aritmético de 15? Dilo, sería 85. Eso sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo, jovencito? Eso sería nuestra respuesta. Listo. ¿Ah? Listo. A ver, pasamos ahora al siguiente problemita. Problema número 3. Dice, dice por acá. Aumentando en 5 unidades a los factores de una multiplicación, el producto aumenta en 85. Calcule la suma de los factores si se diferencian en 6 unidades, ¿no? En 6. A ver, por acá. Listo. Factores. A ver, vamos a poner que la letra A por B es igual a P. Listo. Multiplicando. Multiplicador, producto. Pero recuerda además que a ellos se le van a llamar factores. ¿De acuerdo? Factores. Listo, jovencito. Chévere. Factores. Ahora dice por ahí. Vamos a ver la preguntita. Dice, ¿no? Profesor, aumentando en 5 unidades a los factores de una multiplicación. Quiere decir que voy a aumentar en 5 a los factores. A los dos. Sería así. A más 5 por B más 5. Chévere. Dice ahora, el producto aumenta en 85. O sea, profesor, el producto aumenta, signo positivo. Aumentar en 85. Listo. ¿Qué más nos menciona? ¿Qué más nos dice? Calcule la suma de los factores. O sea, profesor, ¿cuánto vale A más B? Eso nos está pidiendo. ¿Cuánto vale A más B? Pero, si se diferencian en 6, o sea, profesor, que A menos B es igual a 6. Eso nos está dando de dato. A ver, jovencitos. Tú por álgebra, yo sé que tú eres un capo en álgebra. Esto, pues, productos notables. Sería así, ¿no? A, B, o si deseas, dices, esta letra A multiplica con cada uno de ellos, sería AB más A por 5, sería 5A. Ahora, este más 5 multiplica con cada uno de ellos, sería más 5B más 5 por 5 sería 25, es igual a P más 85. Pero una consulta, joven, ¿sí o no que A por B o AB es lo mismo que decirte la letra P? Quiere decir, profesor, que aquí tengo la letra P, la puedo eliminar con esta letra P. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Si eres la letra P y aquí tengo la letra P, positivo, vas a restarlo a esta letra P, se elimina. Ahora, profesor, tengo 5A más 5B más 25 más 85. Lo que puedo hacer, profesor, simplemente, ¿qué cosa, profesor? Simplificarle, sacarle quinta de arranque, ¿no? A ver, si nosotros le sacamos quinta, sería así. Quinta
te queda A más B más quinta 25, 5 es igual a quinta 85, sería 17. Y profesor, ahora ese 5 lo mando pues al lado derecho. Y aquí sería A más B es igual. Como pasa resta, sería 12. Oh, qué casualidad, profesor. Y justamente a nosotros nos pide calcular A más B. ¿Y cuánto vale entonces, profesor? A más B. A más B vale 12. Listo, profe, así de fácil. ¿De acuerdo? A ver, ahora me acompaña, por favor. Problema número 4, ¿ya? Problema número 4. A ver. ¿Recuerdas que yo en el problema número 2, al 9 lo cambiaba por un 10 menos 1, al 99 lo cambiaba por un 100 menos 1, y profesor al 1000 lo cambiaba por un 99, o en este caso al 999 lo cambiaba por un 1000 menos 1. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Bueno, están en base 10. Él está en base 10, él está en base 10 y en base 10. Entonces, como él está en base 10, yo me doy cuenta que son cifras máximas de la base. Si son cifras máximas de la base, por ejemplo, él es una cifra máxima de la base 10. Un 9 lo cambio por 10, pero también conservo su base. Profesor, aquí hay dos 9, dos cifras máximas. Le pongo 100, pero se conserva la base. ¿Me dejo entender? Entonces, profesor, ¿qué pasa si yo tengo 6 base 7? Son cifras máximas de la base 7. Como son dos cifras, profesor, le pongo 100. Base 7 y menos 1. ¿De acuerdo? A ver, profesor, a ver. Tengo 888 base 9. Ya, a ver. Son tres cifras máximas de la base. Pones 1 con 3 ceritos. Listo. Pero como estás en base 9, póngalo también base 9. Y siempre se le resta 1. De esa manera, ¿de acuerdo? A ver, entonces pasamos por aquí. Problema número 4. A ver, problema número 4. ¿Qué nos dice el problema número 4, jovencito? A ver, ¿qué nos dice? ABC base 8 es, por 777 base 8 es igual a un número que termina en 135 base 8. Entonces, profesor, hagamos el cambio. Si yo le hago el cambio, diría ABC, ¿de acuerdo, jovencito? ABC base 8 por ahí le hago el cambio. Como son tres cifras máximas, pondría 1 con 3 ceritos, base 8 y menos 1. Y esto nos debe dar como respuesta a un número que termina en 135. También en base 8. De esa manera. Y esto ya pues se parece a lo que hemos trabajado anteriormente. Aplicamos la propiedad distributiva. Multiplica este numerito y multiplica el 1. Propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Listo, chocherita. A ver, sigamos superando. A ver, sería por aquí. ABC. Como multiplica 1000, le aumento 3 ceritos. Base 8 menos ABC base 8 es igual a un número que termina en 135 base 8. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es ponerlo pues en forma vertical, joven. Vamos a ponerlo en forma vertical, ¿no? A ver, si yo le pongo en forma vertical, ya, yo le voy a poner en forma vertical. El problema prácticamente ya se culminó, pues, ¿no? Sería así, ABC acompañado con 3 ceritos
menos el mismo numerito ABC. Listo. Ojo, deben estar en base 8 cada uno de ellos. Base 8. Listo. Esa operación dice que termina en 1, 3, 5, base 8. ¿De acuerdo? Base 8. También es base 8. A ver. Ahora lo que sucede, pues ya simplemente es cosa sencilla, ¿no? Profesor, esta letra C comienza a prestar. Y él se convierte en 10, profesor. No. Estás en base 8. Cuando tú prestas, él sería 8. Porque vas a prestar la base. Pero como vas a prestar, él queda en 8. Y él tiene que prestar. Por lo tanto, ya no sería 8. Él ahora se convierte en 7. El profesor sería 8. Pero él tiene que prestar, profesor. Y por lo tanto, queda disminuido en 1 y sería 7. Y él sería 8. Listo, ¿no? Operando entonces, 7 menos A vale 1. Quiere decir que la letra es igual a 6. 7 menos B vale 3. Quiere decir que la letra B vale 4. Y la letra C, campeón, dilo, 8 menos C vale 5, C vale 3. A nosotros nos pide calcular cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale A más B más C? Y si nosotros sumamos todo, nuestra respuesta es igual a 13. Así de fácil, ¿no? Problema número 4, la respuesta nos sale 3. Listo, campeón. Listo. Ahora, jóvenes, vamos a hablar la parte de la división, ¿de acuerdo? A ver, veamos un esquema de la cual vamos a trabajar mayormente, ¿no? Decimos, D entre D minúscula, me sale un cociente por acá y un residuo. A la letra D mayúscula lo vamos a conocer como dividendo. A la D minúscula, divisor. A la Q como cociente y a la R como residuo, ¿de acuerdo? Entonces, dividendo, divisor, cociente, residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Y vamos a trabajar con una ecuación muy importante, donde el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esa ecuación va a ser fundamental en la parte de la división. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿de acuerdo? Ahora, veamos, en la división tiene pues dos clases. Una clase llamamos una división exacta. En una división exacta decimos, se considera cuando el residuo es 0 o no tiene residuo. Repito, ¿cuándo es una división exacta? Cuando el residuo es 0. A ver, veamos un ejemplo por acá. Profesor, si yo le pongo a 36 entre 4, obviamente, profesor, aquí le pongo 9, porque 9 por 4 me sale 36. Y no me sobra nada. Quiere decir que 36 es igual al 4 por 9. De esa manera. Y veamos que ya no tiene residuo, ¿no? Entonces, por aquí, en forma general decimos dividendo, divisor, cociente. Y profesor, residuo ya no hay. Entonces aquí nuestra ecuación sería dividendo es igual al divisor por el cociente. Entonces, esta ecuación voy a usarla siempre y cuando la división sea exacta. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, veamos por esta parte. División inexacta. ¿Cuándo hablamos de una división inexacta? Cuando sí, pues existe residuo, ¿no? Sí hay residuo. Y para ello hay dos tipos. División inexacta por defecto y división inexacta por exceso. ¿De acuerdo? A ver, veamos las diferencias por defecto y por exceso. Veamos las diferencias. A ver, profesor, veamos diferencias por acá. Vamos a poner un número cualquiera por aquí. ¿Listo? A ver, vamos a ponerlo 77, ¿ya? 77. Si yo le pongo 10,
quiere decir que el dividendo es 77 y el divisor vale 10. Y si quiero trabajar por exceso, también toman los mismos valores el dividendo y el divisor, respectivamente, ¿no? De esa forma. A ver, profesor, una división por defecto es la que tú has estado viniendo de forma dividiendo siempre, ¿no? Como has dividido, ese es por defecto. Por ejemplo, si yo le pongo 7, 7 por 10 sería 70. Y profesor, me estaría sobrando 100. ¿De acuerdo? 100. Listo, ¿no? Me está sobrando 7. Chévere. O sea, quiere decir que el dividendo 77 es igual al divisor por el cociente. A ver, 10 por 7 sería 70. Más 7 para que sea 77. Más el residuo para que sea 77. Veamos por exceso, ¿no? A ver, profesor, si yo le pongo 8, 8 por 10 sería 80. Y por lo tanto, el residuo en esta división sería menos 3, ¿no? Menos 3. Listo. Ya está, profesor. Ya está. 3. A ver, profesor. Entonces quiere decir lo siguiente. Que 77. A ver. Concéntrate, por favor. Concéntrate. Que 77 es igual al divisor, que vale 10, por el cociente, que vale 8. Y si nos damos cuenta, 10 por 8 es 80. 80. Pero dice igual a 77. Por lo tanto, aquí le pongo menos 3. ¿Listo? Entonces, joven, a ver, mira por acá, concéntrate, ¿ya? Concéntrate. División por defecto y división por exceso. Nos damos cuenta que el dividendo y el divisor son los mismos. Los cocientes cambian. Los residuos también están cambiando. ¿De acuerdo? Listo. Si es por defecto, más. Si es por exceso, yo le pongo menos. ¿Estamos de acuerdo? Menos, ¿no? Menos. Entonces, por acá decimos en forma general. ¿De acuerdo? A ver, fíjate por acá. En forma general. ¿No? A ver, decimos dividendo, divisor, pero como es por defecto, le pongo cociente por defecto. Por lo tanto, aquí sería residuo por defecto. ¿Cómo sería la ecuación que voy a trabajar en esta parte? Sería de esta manera, ¿no? Dividendo es igual al divisor por el cociente por defecto más residuo por defecto. De esa manera, ¿no? A ver, si quiero trabajar por exceso, fíjate por favor, sería dividendo, divisor, cociente por exceso y pondría residuo por exceso. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería mi formulita, profesor? ¿Cómo sería mi formulita? Sería así. Dividendo es igual al divisor por cociente por exceso menos residuo por exceso. De esa manera es mi formulita. ¿Estamos de acuerdo? A ver, nuevamente por acá, a ver, por acá. Si es por defecto, cociente y residuo por defecto. Si es por exceso, cociente y residuo también por exceso. ¿De acuerdo? Ahora veamos las propiedades muy importantes en esta parte de la división, porque con esto vamos a trabajar mucho en los problemas. A ver, por ejemplo, decimos, primera propiedad, el residuo siempre debe ser menor que el divisor. Residuo siempre menor que el divisor, siempre. A ver, otro puntito. Decimos,
el residuo mínimo va a ser igual a 1. Otra propiedad muy importante. El residuo máximo, a ver, concéntrate. El residuo máximo es igual al divisor menos 1. ¿De acuerdo? Residuo máximo igual al divisor menos 1. A ver, profesor, otra propiedad. Decimos, el residuo por defecto más, en este caso, el residuo por exceso, ¿sí? Por favor, el residuo por exceso es igual, en este caso, es igual al divisor. ¿De acuerdo? A ver, repite. Residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. A ver, profesor, siguiente propiedad. Decimos, cociente por exceso es igual al cociente por defecto más la unidad. ¿Sí? Más la unidad. Son estas las propiedades con las cuales vamos a trabajar en todos los problemas. ¿De acuerdo, joven? A ver, ahora por acá pasamos al primer problemita. ¿Sí? Primer problemita. Dice, al dividir n entre el numeral 2a, ¿sí?, se obtuvo como residuo máximo 1b, numeral 1b. Calcule la suma de cifras de n, si es el menor posible y mayor que 200. A ver, vamos a poner un esquemita por acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner un esquema. Mira, joven, mira. Vamos a poner un esquema para poder guiarnos. Listo. Dice, al dividir n, aquí le pongo n, voy a dividir n entre 2a, numeral 2a, ¿listo? Ya está. Dividiendo divisor, se obtuvo como residuo máximo 1b, profesor, residuo máximo 1b. Listo, chévere. Pero no nos dice nada aquí, por lo tanto aquí debe estar q, el cociente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más nos dice el profesor? A nosotros nos menciona que esto es residuo máximo. ¿Todo bien? Entonces por aquí vamos a poner lo siguiente. Residuo máximo es igual a 1b. A ver, listo, ¿no? Pero profesor, hay dos tipos de división inexacta, por defecto y por exceso. Aquí va la recomendación. Cuando no te dicen nada, qué tipo de división es, no te dicen qué tipo de cociente, no te dicen qué tipo de residuo, se va a sobreentender que es por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Por defecto. A ver, listo, ya tenemos nuestro esquema, jovencito. Entonces por acá decimos lo siguiente. Aplicando nuestra formulita, nuestra ecuación inicial, decimos, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente. Recuerden, no me han dicho nada, significa por defecto, y cuando es por defecto, profesor, se le suma. Más el residuo, y el residuo es numeral 1b. Listo, ¿no? Ya está. Eso tenemos el valor de n. Pero ¿qué más nos dice el jovencito? ¿Qué más nos dice? A nosotros nos menciona por acá que la letra n es el menor posible, pero mayor que 200. O sea, profesor, n es mayor que 200. Listo, a ver. Entonces, por acá también nosotros decimos, este valor n es mayor que 200. Recuerda eso, ¿no? A ver, pero trabajamos primero este dato. Solo ese dato. ¿Qué significa eso, profesor? Que a ti te están dando el residuo máximo. El residuo máximo es igual a, ahí está, 1b.
Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que el residuo máximo por propiedad es igual al divisor menos 1. Él es divisor menos 1. Residuo máximo, divisor menos 1. ¿Pero quién es el divisor? 2A. 2A. Menos 1 es igual a 1B. Listo. Profesor, un numeral de dos cifras que comienza con 2 menos 1 me debe dar este numeralcito. ¿No? Cuidado, jovencito. Ahora lo que sucede es darle valores adecuados a A y a B. Profesor, si yo le pongo a él 4, sería 24. Menos 1, 23. Pero aquí comienza con 1. No puede ser. Él sería 0. ¿Por qué, profesor? Porque sería 20. Menos 1, 19. Chévere. O sea, quiere decir que A vale 0 y B vale 9. Si yo lo reemplazo, decimos entonces. Decimos, ¿no? A ver, yo lo reemplazo por acá. Decimos, N es igual. Recuerda que A vale 0, sería 20 por Q. 20 por Q, ¿sí? Más 1B. Pero como B vale 9, sería 19. Listo. Ya está. Para terminar nos falta hallar el valor de Q. Pero nosotros nos dice lo siguiente. Que este valor es mayor que 200. O sea, profesor, este numerito debe ser mayor que 200, ¿no? Mayor que 200. Eso me quiere decir, ¿de acuerdo? Eso me quiere decir mayor que 200. Listo. Ya está. Chévere. Ese numerito, repito, es mayor que 200. ¿No? Mayor que 200. A ver. ¿Qué valor le podríamos dar a la letra Q? Recuerda una cosita. Que este valor es mayor que 200. Pero debe ser el menor posible. Por ejemplo, profesor, ¿qué pasa si yo le doy 8? 20 por 8, 160. Más 19, 179. No, no es mayor, profesor. No puede ser 8. No puede ser 8. A ver, si yo le doy 9, 20 por 9 sería 180. Más 19, 199. Casi, profe. Casi. Y si yo le doy 10, 20 por 10, 200. Más 19 sería 219. Y justamente él es mayor que 200. Y si tú le vas a seguir dando valores, esto va a comenzar a crecer. Va a comenzar a crecer. Por lo tanto, ya no sería el menor posible. Ya no sería el menor posible, ¿de acuerdo? Entonces, el único valor que pueda tomar Q sería 10 para que esto sea el menor posible. Dicho ello, jovencito, decimos N es igual. 20 por 10 sería 200, más 19, 219. Ese es el valor de N. Pero a nosotros, ¿qué nos dice? Calcule la suma de cifras de N. Entonces por acá decimos suma de cifras. ¿Cuánto es? 12. Eso sería nuestra respuesta al problema número 1. Listo. Ahora, chicos, vamos a continuar con el problema número 2. ¿De acuerdo? Problema número 2. A ver, dice, al dividir ABC, ojo, es un numeral de 3 cifras, entre BC, numeral de 2 cifras, se obtuvo 11 de cociente y 80 de residuo. Calcule A más B más C. Bueno, primero voy a poner el esquema, pues, que nosotros conocemos, ¿no? De esta manera, un esquema fácil. Y ahí vamos a colocar nuestros datos que nos brinda, pues, el dato que nos brinda, pues, el problema, ¿no? A ver, dice, al dividir ABC, o sea, quiere decir que ABC tengo que dividir entre BC, por lo tanto ABC se convierte en un dividendo y viene por acá, ABC. Listo. Entre BC, por lo tanto BC sería el divisor. BC, ya está. Se obtuvo 11 de cociente, el cociente viene en esta parte, 11 de cociente, y
80 de residuo, profesor. Por aquí sería 80. Ya está. ¿Listo? 80 de residuo. Bueno, dicho ello, nuestra ecuación sería de la siguiente manera, ¿no? Nuestra ecuación, pues sería así. A ver, dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Dividendo ABC. ABC. Es igual al divisor por el cociente. Cociente vale 11, cociente vale 11. Y el residuo vale 80. Listo. De esa manera, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra ecuación, pues. Y de esa ecuación debemos encontrar el valor de A y el valor de B. De esa ecuación nada más. ¿Está? Ahí, por acá, por acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Había una propiedad donde te decía lo siguiente, joven. Hay una propiedad donde te decía lo siguiente. Que el residuo, ese residuo R, es menor que el divisor. Menor que el divisor, ¿de acuerdo? Menor que el divisor. Listo. Entonces, voy a hacer esa propiedad, lo voy a utilizar solamente para recordar. Profesor, ¿cuánto vale el residuo? Vale 80. Por lo tanto, 80 debe ser menor que ese. Ah, profe, chévere. Entonces, de ahí puedo decir que la letra B puede hacer 8 o puede hacer 9. Listo, chévere, profesor. Quiere decir que la letra B es 8, 9. Porque si pongo 7, sería un 70 y algo. Si pongo 6, un 60 y algo. Pero recuerda que este número es mayor que 80. Por lo tanto, B opta de dos valores. A ver, jovencito, mira por acá. Si yo pongo 123, es lo mismo que poner pues 100 más 23, ¿sí o no? O sea, profesor, si yo pongo 188, es como decirte 100 más 78. Pero, profesor, ¿para qué está haciendo esto? O sea, no le entiendo, profesor. ¿Para qué hace eso? Bueno, jovencito. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder trabajar, pues, nuestra ecuación. Esta ecuación que a nosotros nos dan. Entonces, por acá, nosotros decimos, ¿no? Nosotros decimos. A ver, jovencito. El lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo, ABC, lo voy a separar como te acabo de explicar. Por lo tanto, sería pues 100A más BC. Numeral BC. De esa manera. ¿Viste? Ahí está. Es igual al 11 por BC. Que no se lo puedo cambiar de posición. Recuerda la propiedad conmutativa. 11 BC. Y más 80. Listo. Ahora mira, jovencito, mira. Este BC, este más BC, yo lo puedo mandar a operar esta parte con él. Porque son semejantes. Entonces por ahí, profesor, decimos, ¿no? Ya está. 100A es igual. Como más BC pasa a restar a 11 BC, sería 10 BC. Más 80. Chévere, profesor. Chévere. A ver, observo algo más. Que todos los numeritos, todos sin excepción, tienen décima. Por lo tanto, nosotros pues, décima y décima. ¿Qué quiere decir, profesor? Que si yo le saco 10 o décimo, yo le saco décima, ¿de acuerdo? Aquí tendría 10A. Listo. Es igual, ¿no? 10A es igual a BC. BC. ¿Listo? BC. A ver. Más 8. Listo. Ya está. Entonces, tenemos ahí algo simplificado. 10A es igual a BC más 8. Ahí ahora tengo que darle valores adecuadamente. Recuerda que la letra B puede hacer 8 o puede hacer 9, nada más. A ver, profesor. Si yo digo que B sea 8, es porque sería un 80 y algo. B
8 y C debe ser 2 para que 82 más 8 salga 90 y cosa que así A puede ser 9. ¿Me dejó entender? 9. Listo. Ahora, profesor, ¿pero qué pasa si B vale 9? Si B vale 9, obviamente la letra C debe ser 2 para que sea 92 y aquí debe ser 8. Y 92 más 8 es 100 y para que sea 100 A debe ser 10. Pero una cosita, joven, estás trabajando en base 10 y las cifras no pueden ser mayor que 10. Por lo tanto, quiere decir que esta operación no puede ser. Por lo tanto, lo estoy eliminando, no puede ser. Listo, ¿no? Esto se cumple, esto no. Bueno, dicho ello, ya tenemos el valor de A, que es igual a 9, B es igual a 8, y la letra C vale 2. Bueno, una vez conocido cada uno de ellos, Moisés calcule A más B más C. Y entonces, jovencito, el valor de A, el valor de B y el valor de C, sumado todo, nos damos cuenta que es igual, a ver, 9 más 8 más 2 sería 19, ¿no? 19. Listo, jovencito, listo. Ahora vamos a trabajar el problemita número 3, ¿no? Problema número 3. A ver. Problema número 3, jovencito. Dice así. La suma del dividendo y el divisor. Suma del dividendo y el divisor de una división inexacta es 31 veces el resto. Profesor, ¿qué cosa es resto? El resto también se le conoce como residuo. ¿De acuerdo? Y la diferencia de los mismos es 21 veces dicho número, ¿no? O dicho resto. ¿Cuál es el cociente de dicha división? A ver, jovencito, vamos a trabajar los datos. ¿Ya? Vamos a trabajar, joven. A ver, dice, la suma del dividendo más el divisor, ¿de acuerdo? La suma de ellos dos es 31 veces el resto. O sea, profesor, 31 veces el resto. Y recuerda una cosita. Cuando no te decía nada, era un resto por defecto. Recuerda eso. Listo, ese es el dato número 1. El dato número 2. ¿Qué nos dice el dato número 2? La diferencia de los mismos, diferencia de los mismos. Ya está. Es igual 21 veces dicho resto. 21 veces dicho resto. Mira, ahí tenemos los datos que nos proporciona el problema. Y luego dice, ¿no? ¿Cuál es el cociente de dicha división? Ahora nos pide el cociente. Bueno, por requisito decimos cociente, no sabemos, signo de interrogación. ¿De acuerdo? Bueno, con los dos datos que tenemos, el problema se termina. Voy a trabajar sistema de ecuaciones y, profesor, por acá vamos nosotros a sumar. Si nosotros sumamos, ¿de acuerdo? Si nosotros sumamos, alguien se cancela. Y lo que se cancela, ¿no? Decimos más de y menos de se elimina. Y nos queda pues 2 veces D mayúscula es igual. Y si sumamos sería 52R. 52R. Listo, ¿no? 52R. El 2 lo mando a dividir. Y decimos, pues, ¿no? Decimos. Dividendo, en este caso D mayúscula, es igual a 26R. O sea, 26 veces el residuo. Y si nosotros reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, encontramos el divisor. El divisor sería igual pues a 5R. 5 veces el residuo. Y ahora lo que vamos a hacer es uso de la ecuación general, pues, ¿no? ¿Qué es la ecuación? La ecuación es dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Ahora lo que toca, pues, joven, es simplemente reemplazar. A ver, vamos a reemplazar todos los datos que tenemos. Dividendo, profesor, vale 26R. 26R. Es igual
Divisor, profesor, 5R. Listo, chévere. Cociente, no lo sabemos, nos pide calcular. Le pongo letra Q. Más, profe, ¿cuánto vale el residuo? No lo sabemos, simplemente pongo la letra R. Listo, jovencitos. Ahora, fíjate el lado derecho, fíjate esta partecita. En esta partecita, nosotros encontramos que la letra R se está repitiendo. Por lo tanto, vamos a factorizar. Y si yo factorizo, voy a decir de la siguiente manera. 26R es igual, saco R, me va a quedar 5 por Q. Más 1. ¿De acuerdo? Más 1. Listo. Ahora puedo simplificar R con R. Este más 1 pasa a restarlo al 26, sería 25. Es igual, 5Q. Ahora, el 5 lo mando a dividir y por lo tanto me queda 5. Quiere decir que la Q vale 5. Entonces, con ello ya hemos combinado el problema porque nos pide cuánto vale el cociente. Entonces, el cociente joven sería 5. Listo. Ahora sí, me acompañas al siguiente problemita, problema número 4. ¿Ya? Problema número 4. Dice, a ver, en una división inexacta, ¿de acuerdo? Inexacta. Recuerda que hay dos tipos en una inexacta. Hay por defecto y por exceso. Dice, el residuo por exceso, el residuo por defecto, el cociente por exceso y el divisor forman una progresión aritmética de razón 5. Calcule la suma de cifras del dividendo. A ver, vamos a recordar. ¿Qué cosa es una progresión aritmética? ¿Ah? Progresión aritmética. Si por aquí estaba 3, vamos a poner progresión aritmética de razón 4. ¿Qué significa ello? Que los numeritos van a aumentar de 4 en 4, ¿no? Van a aumentar de 4 en 4. Eso significa. ¿Ah? Pero como tú no conoces con qué número comienza, si yo le pongo X, y recuerda que la razón es 4, aquí le puedo poner X más 4. Y si la razón es 4, aquí sería pues X más 8. Y por aquí, si la razón es 4, sería X más 12. De esa manera. ¿Ya? A ver, entonces por acá nos dice nosotros, en una división inexacta. ¿Ya? A ver, residuo por exceso. A ver, jovencito, concéntrate, por favor. Decimos, residuo por exceso. ¿Ya? Luego nos habla de residuo por defecto. Nos habla de residuo por defecto. Y también nos habla del cociente por exceso. Cociente por exceso. Y finalmente nos habla del divisor. Del divisor. ¿Ah? Del divisor. Listo. Del divisor. Pero nos dice una cosita nosotros. Nos dice que forman una progresión aritmética de razón 5. Entonces, profesor, quiere decir de este numerito, para yo ir a este numerito, la razón sería 5. Igual por acá 5 y por acá también sería 5. Entonces, como la razón es 5, obviamente pues sería más 5, ¿no? Más 5, pues joven, ¿no? Más 5. A ver. Listo. Si yo a él le pongo X, este residuo sería pues X más 5. Listo. El cociente por exceso, X más 5. Y más 5 sería pues X más 10. Chévere. Y profesor, si aquí tengo cociente por defecto, sería en este caso X más 15. Recuerden que la razón es 5. Va a ir de 5 en 5. ¿Estamos? A ver, profesor. Ahora dice, calcule la suma de cifras del dividendo. Nos pide el dividendo, sus cifras, sumar, ¿no? A ver, profesor. Tengo estos datos. Y vamos a recordar las propiedades. Vamos a recordar la primera propiedad que había, ¿no? Vamos a recordar unas propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades decía lo siguiente. Que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Eso nos decía a nosotros. A ver, vamos a reemplazar.
A ver, jovencitos, si yo lo reemplazo, diré residuo por defecto x más 5. Más, ¿no? Más residuo por exceso. ¿Pero cuánto vale el residuo por exceso? Vale x. Esto es igual, divisor, x más 15. Listo, chévere. A ver, entonces, de ahí ya conocemos cuánto es el valor de x, pues jovencitos, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque aquí si tengo más x con este más x se puede eliminar. Este más 5 pasa al otro lado, pasaría a restarlo, y x es igual pues a 10. Listo. Como x vale 10, yo ya conozco cada uno de ellos. Ya conozco cada uno de ellos. A ver, profesor, si x vale 10, n sería 10. A ver, aquí lo vamos a poner. Aquí lo vamos a poner de abajo. Aquí. ¿No? A ver, ya está. Residuo por exceso, profesor. Reemplázalo, residuo por exceso. X. ¿Pero cuánto vale X? 10. Listo, chévere. Residuo por defecto. Reemplázalo, profesor. Si X vale 10, más 5, 15. Chévere. Y siguiente, cociente por exceso. Cociente por exceso es igual a X más 10. Pero X vale 10 y más 10 sería 20. Listo. Y el divisor, profesor, sería X más 15. Pero X como vale 10, más 15 sería 25. Muy bien, campeón. ¿De acuerdo? A ver, tenemos todos los datos por acá. Hay una formulita que vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a trabajar de esta manera. A ver, decimos, dividendo es igual al divisor por... Ahora tú escoges, pues, si trabajas por defecto o por exceso. Como tenemos exceso y tenemos exceso, trabajemos por exceso. Cociente por exceso, profe, ¿qué le pongo? ¿Más o menos? Cuando era por exceso, se ponía menos. Menos residuo por exceso. O sea, en este caso, residuo por exceso. A ver, ahora, profesor, simplemente vamos a reemplazar los datos. A ver, reemplazando sería, dividiendo es igual. Divisor vale 25. Por cociente por exceso vale 20. Menos residuo por exceso, profesor, vale 10. Listo, chévere, profe, chévere. A ver, ahora vamos a operar todo y ahí vamos a encontrar el valor del dividendo, ¿no? Ya está. A ver, dividendo es igual 25 por 20. 25 por 20. ¿Cuánto sería 25 por 20? 25 por 20, profesor, estamos hablando de 500. Menos 10, 490. 490. ¿De acuerdo? Listo, joven, listo. ¿Qué nos pide? Calcule la suma de cifras del dividendo, ¿no? Entonces, por acá, nuestra respuesta final decimos, ¿no? Nuestra respuesta final. Suma de cifras. Suma de cifras es igual a, súmalo, 4 más 9 más 0 sería entonces 13. De esa manera sería nuestra respuesta. Y con eso estamos culminando.